Bueno, ahora estamos a 3 de diciembre. Entonces, la próxima semana sería la semana del 6 de diciembre. Y tenía pensado dejar la elección de los temas. Bueno, que me manden el tema que ustedes quieren el domingo 12 de diciembre. Ustedes pueden, ahí me envían, de hecho les voy a dar como 5 opciones para que puedan elegir de los temas. Y cada una tiene que estar ordenada. No sé, por ejemplo, primer lugar, no sé, pues quieren este tema. Segundo lugar, le interesa este. Un tercer lugar este. Y así, cinco temas, más o menos que le tinquen. ¿Por qué? Porque cuando envíen el tema el día domingo, voy a elegirlo por orden de llegada de los correos. Entonces, no sé, po, voy a decirle que lo tienen que enviar, por ejemplo, el día domingo a las 12 de la tarde, por decir algo. Entonces, mejor dejémoslo para el domingo a las 12. Ahí tienen que enviar el correo, de ahí en adelante. Entonces, de acuerdo al orden de llegada, va a ser como no sé, pongamos que, no sé, habían dos grupos, no sé, pues, y un grupo eligió, no sé, pues el tema A primero y, no sé, pues el tema B. Y, no sé, pues pongamos que el segundo grupo también había elegido como el tema A. No sé, y pongamos que le tocó, eligió en el tema C. Entonces, como ejemplo, como este grupo eligió primero, entonces a ellos les voy a dar como prioridad para que tengan ese tema. Y en el segundo grupo, le voy a dar, como este tema ya no está, le voy a dar prioridad al segundo tema que eligieron. Entonces, por eso quiero como que elijan como varios temas de los que puse ¿cómo se llama? En el Drake, que lo vamos a ver ahora. Entonces, así como actualizando un poquito el tema del calendario, la próxima semana quiero ver el tema de látex, que de hecho se lo había comentado al principio, de que era para que el trabajo puedan escribirlo en látex. De hecho, le había dicho que, bueno, iban a hacer dos trabajos, que iban a hacer uno escrito y iba a ser uno que fuera una exposición. Entonces, la idea es ver cosas básicas de látex y de Beamer, que Beamer es una cosa que tiene que ver también con LaTeX, que es como presentaciones, como de PowerPoint, pero hecha en este programa con LaTeX. Entonces la idea es enseñar un poquito de esas dos cosas, para que ustedes puedan después escribir los dos trabajos, tanto el escrito como la exposición, pueden escribir los dos en este formato. Entonces la próxima semana me voy a encargar en principio de ver como cosas básicas para que a ustedes se les haga súper sencillo trabajar en LaTeX. Obviamente en un principio se le va a hacer un poco más complicado porque hay que colocar algunos códigos, cosas así, pero es pura cosa de costumbre. De hecho, bueno, los próximos años, los próximos semestres y próximos años van a estar como ya mucho más acostumbrados a trabajar con látex, porque de aquí van a trabajarlo de aquí a siempre. O al menos hasta la tesis. Van a tener que trabajar con... De hecho, la tesis se escribe con látex. Entonces, de eso va a ser la próxima semana y la próxima semana de diciembre voy a ver como temas que para mí son como más interesantes y que abarcan matemática más avanzada. Entonces, la semana del 13 voy a ver una cosa de relatividad especial. Vamos a mezclar un poco el álgebra de matrices, el álgebra lineal, que en otra palabra es como el álgebra 2. Y vamos a ver que con ese tipo de estructura uno puede llegar a las ecuaciones de la relatividad especial, que son la transformación de Lorentz. Ahí vamos a ver el tema del tiempo y todas esas cosas. El viernes de esa semana no voy a poder hacer clase, de hecho, pues aquí puse una X. No voy a poder hacer clase porque tengo un compromiso en la tarde, entonces ese viernes, el viernes el 13, 14, 15, 16 y 17. El viernes 17 no voy a poder hacer clase, por ese caso. Después la semana del 20 de diciembre, el día miércoles, voy a ver algunas aplicaciones de ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a ver cosas como quizá ecuación del calor, cosas de ese estilo. Ecuación de Schrödinger quizá, o quizás se lo vea más adelante, pero van a ver cosas de ecuaciones diferenciales parciales. El día viernes, que va a ser Navidad, van a ser cosas de álgebra abstracta. Vamos a ver, de hecho aún no estoy muy seguro exactamente qué cosas ver de álgebra abstracta, pero porque en realidad tengo como varios modelos, pero puede que sea uno con química y otro que con música. Ahí tengo que ver bien, pero vamos a ver cosas de álgebra abstracta. Y después la otra semana, la semana del 27 de diciembre, quiero ver algunos modelos que tienen que ver con topología. Entonces vamos a ver un poco de cosas básicas de topología y cómo se aplican en este caso, a la física. De hecho, la física hay otro que tiene que ver como ¿cómo se llama? Con radiografía, pero bueno, ahí voy a elegir bien cuál voy a hablar. Pero la idea es como ver modelos que sean un poco más sofisticados con la matemática. Y después la semana del 3 de enero, ya el próximo año,
empezaríamos viendo cosas de, probablemente de economía. Aún no estoy muy seguro de este tema, pero probablemente vea tengo unos dos modelos de economía. Uno tiene que ver con una cosa que se llama la cadena de Markov, que de hecho lo puse por ahí en uno de los temas, pero igual quiero hablarlo antes. Y después la última clase, como de modelo, quiero ver cosas de cuántica. Entonces voy a ver algunos modelos de mecánica cuántica, cosas de ese estilo aplicados, o sea, obviamente con harta matemática, pero todo de manera bien aterrizada. Y después la otra semana, que aquí puse como hartos tres, van a ser las exposiciones. Entonces, en principio, espero que por cada clase se puedan presentar tres grupos, más o menos. Si son, bueno, probablemente van a ser tres, no creo que sean ni más ni menos, porque la idea es que sean como 15 minutos de exposición y después 5 minutos de preguntas. Entonces ahí serían como 20 minutos, entonces 20 por 3 serían 60, entonces ahí se cumpliría una hora. Entonces, en principio, con la idea de que los grupos sean como de como 15 minutos más o menos hablando. Entonces, así como que intenté organizar un poco bueno, lo que queda del semestre. Entonces ahora voy a compartir el Drive para ver el tema de las exposiciones. ¿Dónde está esto? Disculpa, ¿y cuántas Sí. presentaciones, o sea, cuántas evaluaciones van a hacer Ah, al van a hacer final? dos evaluaciones. Buena pregunta. Van a Ya. hacer una nota por el trabajo escrito y otra nota por la exposición. Entonces van a hacer dos notitas. Eso. Ah, el tema ahora como decía, de la exposición. Entonces, bueno, aquí yo puse un montón de temas. Eh, ahora, de todos estos temas que puse, algunos tienen matemática bien avanzada. Pero a mí no me interesa que se calienten tanto la cabeza con la matemática. O sea, como que hay ecuaciones y me interesa más que vean las interpretaciones de esas ecuaciones o las interpretaciones que tiene cada uno de los términos de ecuaciones o de la estructura matemática que están ocupando. O sea, me interesa más la interpretación de las cosas que hay ahí más que la matemática en sí. O sea, a mí me interesa que, no sé, con cada uno de estos modelos que alguno elija, vean cosas muy, muy básicas de la matemática. No sé, por ejemplo, yo aquí puse cosas de temas de arte, música y arquitectura. O sea, por ejemplo, aquí está la catenaria y la arquitectura. La catenaria es, bueno, la catenaria tiene que ver con una solución de una ecuación diferencial ordinaria. De hecho, pues aquí puse ecuación diferencial ordinaria. De hecho, si usted la busca en Wikipedia, le va a salir como la ecuación de la catenaria. De hecho, si buscan en otro texto, van a encontrarse con una ecuación diferencial que su solución es la catenaria. Y tiene cierta aplicación en la arquitectura. Entonces, mi idea en principio es que intenten averiguar de forma bien general, o sea, cuando hablo general me refiero no tan matemática, acerca de estos temas, no sé, porque vean, que intenten responder siempre a la clásica pregunta del por qué, del dónde, del cuál, del qué, todo ese tipo de preguntas. ¿Y eso qué significa? Significa, no sé, porque en este caso de la catenaria, vean el tema histórico de por qué se empezó a estudiar esto, quiénes fueron las personas que, no sé, propuso la ecuación, o qué aplicaciones tiene, o no sé, pues en este caso sería la arquitectura, o cómo son sus soluciones, cosas de ese estilo. Como intentar abarcar en términos generales de qué se trata esto. Pero como digo, no enfocándose tanto en la matemática en sí, porque obviamente todavía no tienen la herramienta para entender todas estas cosas, matemáticamente hablando. Entonces por eso quiero que lo vean de forma bien superficial. De hecho aquí lo puse como un rojito, como diciendo como que no es necesario que, si ven tanta matemática, no se abrumen entendiendo todo eso. O sea, quizá como el mayor intento que pueden hacer es, no sé, pues si tienen que, no sé, pongamos que alguien elige algo que tiene que ver con, no sé, con cadena de Markov y procesos estocásticos. Como que vean quizás las definiciones de esas cosas, no sé, pues la definición de cadena de Markov o la definición de procesos estocásticos y entender a grandes rasgos de qué se trata estas cosas. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, otra cosa puede ser aquí, por ejemplo, aquí, no sé, pues, si alguien elige, por ejemplo, relatividad general y ecuaciones de Einstein. Aquí, no sé, po, son cosas generalmente relacionadas con álgebra tensorial o geometría riemanniana. Entonces, no quiero que ustedes sean expertos en álgebra tensorial o geometría riemanniana, sino que, no sé, pues quizás lean estas cosas y vean cómo se relaciona justamente esta matemática con las ecuaciones de Einstein y no sé, porque me digan de qué se trata a grandes rasgos, o no sé, pues si tienen las ecuaciones, explicarme de cada término, la interpretación que tiene. Como que solo quiero que ahonden en ese sentido.
cuando hablo de si quieren irse a mucho detalle. Y bueno, y obviamente la idea, como les dije recién, es que vean tanto la parte más de interpretación, de ver para qué se trata, entender a grandes rasgos, y vean el tema histórico. No sé, por este caso, por ejemplo, las ecuaciones de Einstein, explicar un poco de dónde vino todo este tema, por qué Einstein lo propuso, o en qué año ocurrió. Entonces, que se preocupen del lado histórico y se preocupen del lado más interpretativo. Eso como que son las dos grandes cosas que a mí no me interesa En otras palabras, que lean. Lean harto, intenten comprender lo que... Y aquí también puse harto tema porque la idea es que, no sé, algo le tiene que gustar. O sea, no sé, pues, si a alguien quizá le interesa algo más con física, entonces no sé, pues elige alguno de los temas de física. Si a alguien le interesa más la biología, entonces busca algo que tenga que ver con biología. No sé, pues si a alguien le interesa algo relacionado, no sé, con la música, entonces, bueno, con música igual me costó encontrar porque generalmente las cosas que encontré de música eran como matemáticas muy, muy avanzadas. Entonces, por eso como que intenté aterrizarlo y solo puse un tema. Entonces, por eso la idea es que se intenten inclinar un poco a lo que más les guste. Y también puse aquí otros porque tampoco no es necesario que ustedes tengan que elegir uno de todos estos temas. De hecho, si ustedes tienen otro tema que yo no puse acá y que sienten que pueden de alguna forma atacar el tema, no sé, el tema histórico y el tema de la interpretación y de la matemática que se está aplicando, entonces también me lo pueden proponer. No sé, pues dicen, yo Diego, no sé, pues quiero hablar de este tema, no sé si es de tinca, y yo digo, ya, sí, no hay problema. Entonces, si tienen otro tema en particular que quieren agregar, no tengo ningún problema. Y no sé, pues en ese caso, si alguien quiere hablar de ese tema, entonces de inmediato esa persona va a tener ese tema. O sea, no es como que, no sé, pues si alguien me dice, oye, quiero hablar de, no sé, pues, tal cosa, entonces no es que yo vaya aquí y coloque esa cosa para que la otra persona la elija, sino que esa persona al tiro tendría ese tema. En caso que yo le diga, sí, no hay problema. Entonces, eso en principio, esto es como más que nada una idea, como de temas que pueden elegir. Aquí puse harto para que haya harta variedad para que puedan elegir. Pero como les digo, nuevamente no es necesario que usted tenga que elegir un otro tema. Pueden elegir otro tema que obviamente esté relacionado con la matemática aplicada o la matemática un poco más teórica. Y ¿qué otra cosa? También, aquí puse como el tema de la referencia. Bueno, hice como una pequeña carpetita aquí como con cositas. Como, no sé, pues como pequeño, no sé, pues, si alguien elige, no sé, pues, el tema de la catenaria. Entonces, por ejemplo, aquí puse dos pequeños textos y ahí hay una cierta página en la que se habla de catenaria. Esto es simplemente una guía. No estoy diciendo que ustedes tienen que sacar la información de estos textos. Simplemente es una guía para que no estén tan perdidos. No sé, si alguien elige, por ejemplo, intervalo musical y escala pitagórica. Quizá va a estar súper perdido en un inicio. Entonces, quizá para que empiecen leyendo por lo que les puse yo, como la referencia que les puse yo, y quizá ahí después intentan irse por otras cosas. Entonces, eso en principio, como que no me interesa necesariamente que tengan que guiarse de la referencia que yo les puse, sino que simplemente es una guía, por si están perdidos. Si no quieren, si desde un principio no quieren ver la referencia, entonces yo no tengo problema. Simplemente, como les dije, una guía. Entonces, les voy a dar como una semanita para que ustedes puedan elegir el tema. Entonces, en principio sería el domingo 12 de diciembre a las 12 de la tarde. De ahí en adelante me pueden mandar correo. Y ahí, como les dije, en los temas los voy a elegir de acuerdo al orden de llegada de los correos. ¿Qué otra cosa? Los grupos van a ser de dos personas. Que sean dos personas y quizá puede que hayan casos excepcionales donde ya pueda aceptar tres personas, pero en principio que sean dos personas. Y también puede que hayan casos excepcionales en que alguien quiera hacerlo solo. Pero como digo, en principio la idea es que sean dos. Entonces vamos a dejar como regla de que sean dos personas. Y, y eso. ¿Qué otra cosa? Para que ustedes hagan este trabajo les voy a dar un mes. Entonces como voy a enviar esto, o sea, como ustedes tienen que elegir los temas el día, o sea, tienen que enviarme el correo el día 12 de septiembre. La idea es que ustedes el día, bueno, poco antes del 12 de enero, en realidad, bueno, de hecho voy a volver a compartir la pantalla del iPad para ver el calendario. Por ejemplo, en enero, de hecho, bueno, este sería viernes. Supongamos que viene sábado. Entonces el sábado, o sea, el domingo 9 de enero. Bueno, en realidad va a ser un pelín poquito menos que un mes. Pero el 9 de enero me tienen que enviar el trabajo escrito.
O sea, obviamente todos me tienen que enviar su trabajo. Y de ahí después en adelante simplemente serían las exposiciones. Entonces, de alguna forma todos van a tener el mismo tiempo para hacer, para entregar los trabajos. Y obviamente de esos trabajos ustedes van a tener que hacer la exposición después la semana que viene. Y... ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, el trabajo, en principio, la idea, como les dije, que traten el tema histórico y el tema interpretativo. O sea, de cómo se está aplicando esa matemática aquí al tema que hayan elegido. Entonces, obviamente, tiene que ser un trabajo en el que haya una introducción, en el que haya un cierto desarrollo, y obviamente en el que haya una cierta conclusión. Entonces, bueno, obviamente de hecho, cuando veamos el tema de LaTeX, les voy a hablar un poquito más de cómo tiene que ser el tema de la introducción, si tiene que ver índice, todo ese tipo de cosas. Ahí les voy a dar un poco más de estructura de cómo tiene que ser el trabajo. Por mientras pueden averiguar y escribir en un documento Word, y de ahí después lo pasarían después a LaTeX, cuando ya se lo explico un poco más de cómo va a ser la estructura del trabajo. ¿Qué otra cosa? También, como les dije que van a ser en grupo. Por ejemplo, pongamos que son dos personas, no sé, Juanito Pérez y Juanita Pérez, lo más básico. Entonces, supongamos que un texto lo escribió Juanita. Entonces, solamente lo escribió ella. No tuvo nada que ver Juanito. Entonces, la idea es que en cada parte de lo que ustedes hicieron vayan colocando su nombre. No sé, pues aquí esto lo hizo la Juanita, Juanita Pérez. O sea, por ejemplo, el texto acá quizás lo hizo Juanito Pérez. Entonces aquí en paréntesis al final ponen Juanito Pérez. O no sé, supongamos que hay otro texto que lo hicieron los dos. En lo que colaboraron los dos. No sé, pues uno escribió, por el otro lo pensó, qué sé yo. Entonces ahí se pondrían las dos personas. Como Juanito Pérez, o sea, Juanita Pérez y Juanito Pérez. Entonces, eso va a ser importante, tanto en el tema de la exposición, o sea, en el tema escrito como en el tema de la exposición. Como más o menos igual, bueno, especialmente con el tema del trabajo, que me interesa como que muestren qué cosa hizo cada uno. Y de alguna forma así se muestra de que los dos participaron, porque igual es clásico que en un trabajo en grupo hay alguien que no hace nada. De hecho, pues también quise hacerlo no con tantas personas, porque es muy normal. En realidad, en cualquier trabajo, es que siempre hay alguien que le da por hacer nada. Entonces, y eso es normal. Como que siempre hay alguien. Entonces, para intentar evitar un poquito eso, que quiero hacer esto. Probar este método, donde alguien, o sea, cada persona va a poner qué cosa fue lo que hizo. ¿Qué otra cosa? Creo que eso. Creo que eso. Ahí estaría casi respondiendo a hartas preguntas, creo, acerca del trabajo. Y como les dije, no me interesa que entren tantos detalles matemáticos. Simplemente vean como por encima. Y, y también es muy normal que quizá leyendo alguien elija un tema y empiece a leer y no entienda nada. También, o sea, obviamente puede que no le pase eso y está bien. Entonces, en ese caso, me escriben y nos podemos conectar. De hecho, quizá ponga un día fijo, no sé, podría ser, por ejemplo, los días lunes después de las 2 en adelante, en el que me pueden mandar correo y no sé, pues si quieren nos conectamos un rato a Zoom, una persona que tienen dudas acerca de los temas y les puedo explicar un poco, quizás no sé, pues alguien le tocó algo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales parciales y no sabe nada de ecuaciones diferenciales parciales, entonces quieren entenderlo un poquito para hablarlo después en el trabajo o en la exposición. Entonces les puedo explicar un poquito de qué se trata y les puedo como explicar el tema más matemático. Entonces, dejemos el día todos los lunes. Bueno, después de que elijan el tema, obviamente. Entonces, a partir del lunes 13 en adelante, bueno, hasta el lunes 3, me pueden escribir y ahí, no sé, pues, o le respondo por correo o si quieren hablarlo por Zoom, entonces me conecto con ustedes en Zoom y así le respondo como las preguntas como específicas que tengan acerca de estos temas para que no estén tan perdidos tampoco. Profe, para ¿Sí? esta ecuación evaluará tanto el trabajo escrito como la exposición. Sí, sí. O sea, por eso son dos notas. Porque, claro, una nota va a ser de exposición y otra nota va a ser del trabajo escrito. Entonces, claro, obviamente voy a evaluar las dos. Entonces, sí. Ya, gracias. Ya. Alguien me pregunta, límite de hojas para el trabajo. Eso no lo había pensado. Eh, o sea, no en principio, bueno, no sé, no había pensado en el tema de la cantidad de hojas. Yo creo que no más de 10 hojas. Porque tampoco no hay que irse como.
Yo creo que, claro, entre la introducción, el desarrollo y la conclusión, considerando solo eso, sin la portada, sin la introducción, o sea, sin el índice, sin esas cosas, yo creo que a lo más 10 hojas. Obviamente si alguien me hace una hoja, dos hojas o tres hojas, igual es muy poco. Entonces, quizá que el trabajo esté rondando entre las... Podría ser entre las 6 no, entre las... Yo creo entre las 7 y 10 hojas, más o menos, que estén rondando. Tampoco, o sea, si alguien puso todo lo esencial en 6 hojas, tampoco no se lo voy a poner mal. Pero lo que voy es que tampoco no intenten escribir casi nada. Alguien me pregunta, profe, ¿va a entregar una pauta? Sí. O sea, sí, voy a... De hecho, voy a hacer una pauta, que aún no la hago. Voy a hacer una... De hecho, bueno, esto igual como aún tienen que elegir el tema, entonces aún tengo tiempo para elegir, hacer bien la pauta. Pero va a haber una pauta para el tema escrito y para el tema de la exposición. Entonces, no sé, por el tema escrito, como les dije, van a ver ciertas cosas básicas que tienen que tener el trabajo. Entonces ahí obviamente se las voy a escribir todo eso bien y se los voy a mandar. Bueno, aquí simplemente estoy como explicando a grandes rasgos como de qué se trata. Por ejemplo, el tema de aquí de los textos, de la introducción, desarrollo y conclusión. Pero claro, voy a escribirlo en términos más detallados. Así que sí va a haber una pauta. Y obviamente también va a haber una pauta, como les dije, en el tema de la exposición. Porque, no sé, por ejemplo, voy a esperar que me respondan ciertas cosas. O sea, por ejemplo, de hecho, obviamente van a haber 5 minutitos de preguntas. Obviamente en esos 5 minutitos yo tampoco no le voy a hacer preguntas, no sé, como súper brígidas que tengan que ver con matemáticas y muy elevadas. Obviamente van a ser cosas muy sencillas, no sé, pues. Volviendo, por ejemplo, al tema de... De hecho, voy a volver a compartir el tema de... ¿Dónde está? Temas de exposición. Por ejemplo, aquí volviendo al tema, no sé, pongamos aquí, no sé, alguien elige hablar de los qubits. Que los qubits es algo súper común que ocurre, o sea, bueno, un invento súper común que hay en mecánica cuántica. Entonces, supongamos que alguien habla de este tema y en la exposición, y no sé, pues en los 5 minutos de preguntas después de la exposición, yo le pregunto sobre, no sé, de qué se trata a grandes rasgos, no sé, pues los qubits, o cuál es la definición, no sé, pues de la mecánica cuántica, o de qué se trata la mecánica cuántica, o la matemática usualmente que ocupa, cosas muy básicas, o sea, como cosas que se pueden encontrar en cualquier lado. Usualmente, en este caso, por ejemplo, mecánica cuántica y qubit, usualmente la matemática que se suele ocupar no es tan elevada. Entonces, vos aquí puse como álgebra lineal y cálculo complejo. Entonces, usualmente puede que no sé, algo que le puedo preguntar, ahora que se me ocurrió, no sé, ¿en qué espacio se trabajan los qubits? Entonces, ahí tienen que ver, como ejemplo, lo trabajan en el espacio vectorial tanto, cosas, a lo más de eso. O sea, matemáticamente hablando, como que no les voy a pedir más que sepan como lo básico de dónde se mueve la matemática con la que están trabajando. O sea, obviamente que le lleven en algún lado. Obviamente, como le dije, no tienen que saber así como a full detalle la matemática. Sino que al menos que hayan entendido a grandes rasgos de qué se trata. Entonces, eso. Entonces, claro, va a haber una pauta para el tema escrito y para el tema de la exposición. Como de cosas que le puedo preguntar o que no le puedo preguntar, o qué cosas le voy a dar más énfasis o qué cosas no le voy a dar tanta énfasis. Eso. Eh, ¿Alguna otra pregunta acerca de esto, de la exposición? ¿No? Profe, yo tengo ¿Sí? duda con el trabajo escrito. ¿Sí? El trabajo escrito es la misma exposición, pero con formato distinto. Claro, claro. Ahí obviamente, no sé, pongamos que, no sé, tú hiciste 10 hojas de trabajo escrito. Entonces, la idea obviamente, bueno, algo de las cosas que voy a hablar en la exposición es que sepan resumir todo lo que está en el trabajo. Obviamente no quiero textos así gigantes en cada diapo, por así decirlo, sino que como todo muy resumido, que tengan como el poder de síntesis de lo que hablaron. Entonces, claro, al fin y al cabo, la exposición se trata del trabajo escrito en otras palabras. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, profe. Ah, ya. Bacán. ¿Otra pregunta? ¿Otra preguntita? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya, entonces, eso con respecto al tema de la exposición. Como les dije, después que ustedes manden el tema y que yo elija los temas, todos los lunes, después de las 2 me pueden consultar acerca del tema que eligieron. O de hecho, bueno, otra cosa que se olvidó, que bueno, se lo mencioné un poco, el tema de que si alguien elige otro tema que no tiene que ver con lo que están acá,
Obviamente la idea es que me escriban antes del domingo 12. Y tampoco la idea es que no es que me escriban, no sé, por el domingo a las 11 de la mañana. O sea, la idea es que me escriban igual unos días con anticipación, entonces así igual averiguo un poco el tema y veo si hay como bagaje matemático detrás. O si hay algo como en el que se pueda rascar más, como matemáticamente hablando. Entonces, claro, si tienen otro tema, no tengo ningún problema. Como les dije, ningún problema en que estoy abierto en ese sentido a cualquier otro tipo de idea que se les ocurra con respecto a otro tema. Entonces, eso. Eh, Ahora, si no hay más dudas, terminaría el tema que de hecho no me queda mucho, era el tema de la órbita, que era un pequeño modelo. De hecho, vamos a hacer como una pequeña... De hecho, espera, voy a compartir de nuevo el, el iPad. Ahí sí. Entonces, ahora vamos a retomar el tema en el que habíamos quedado en la última clase. Un pequeño... De hecho, voy a ir a la página anterior, que yo creo que ya ni se acuerdan de lo que habíamos hablado la última clase. Y era acerca del movimiento bueno, en este caso nosotros queríamos modelar matemáticamente el movimiento de cualquier tipo de cuerpo alrededor de un campo gravitatorio. Entonces nosotros estábamos hablando en este caso de un caso bien sencillo, por ejemplo, de la Luna moviéndose alrededor del planeta Tierra, o del planeta Tierra moviéndose alrededor del Sol, o un satélite moviéndose alrededor del planeta Tierra. Entonces queríamos obtener un modelo matemático que me pueda predecir cómo va a ser justamente esa órbita. Entonces, usualmente las herramientas que se ocupan para esta cosa ocupaban de todo un poco. Ocupan cosas de cálculo 1, cosas de cálculo 2, cosas de cálculo 3, que usualmente tienen que ver con derivadas o con vectores. Y en este caso, como yo les dije aquí, que bueno, iba a considerar, por ejemplo, el planeta Tierra en torno a un cierto origen. Entonces nosotros estamos suponiendo de que va a haber un cierto cuerpo que se va a estar moviendo con una cierta órbita. Y en este caso, este cuerpo iba a tener todo el rato una cierta atracción. Iba a sentir una cierta atracción hacia el planeta Tierra. Que en este caso iba a ser una cierta fuerza. En este caso iba a ser una fuerza F, que iba a ser la fuerza gravitatoria. Que es la clásica fuerza que está acá. La clásica fuerza, bueno, la clásica fórmula que siempre se ve de la cuarta ley de Newton. Entonces, recordando un poco el tema de los modelos, siempre cuando uno intenta aplicar matemáticas sobre alguna situación real, es identificar las variables que están actuando sobre el sistema y cuáles son las variables que a ti te interesan saber. Entonces, en este caso, a lo que a nosotros nos interesa saber es la posición. Cómo se comporta la posición en el tiempo, o cómo se comporta la posición a medida que el ángulo va cambiando. Entonces pasamos a esta cosa a coordenadas polares. Yo le dije, bueno, si tengo mi objeto acá, tengo un cierto radio en el que se encuentra con respecto al centro del planeta Tierra, y tengo un cierto ángulo con respecto a un cierto eje imaginario que uno coloca. Entonces a uno le interesa saber cómo va a ser la posición a medida que el ángulo va variando, o la posición a medida que el tiempo va pasando. Porque al fin y al cabo, si el ángulo se va moviendo, es porque va pasando un cierto tiempo. Entonces a nosotros nos interesaba saber justamente esa posición r de teta. Cómo se comportaba esa cosa de ahí. Entonces, va a ser relativamente sencillo de obtener un modelo a partir de las leyes de Newton. Entonces, como les dije, si tengo, por ejemplo, un cierto planeta, o sea, tengo, por ejemplo, un planetita, y tenía aquí un cierto, de hecho, vamos a dibujar exactamente el mismo dibujito que teníamos delante. Entonces teníamos aquí un cierto eje. Entonces, copiamos todo, lo ponemos más acá, toma acá. Entonces, yo aquí tenía, por ejemplo, una cierta posición. Entonces le decía que la posición iba a ir variando. No sabemos cómo va a ir variando. Puede que haga una cosa como así, o puede que una de las soluciones sea como un movimiento medio raro, o puede que simplemente sea un movimiento circular, o puede que sea un movimiento elíptico. No lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, con matemáticas. Entonces, vamos a obtener una cierta ecuación diferencial, y la solución de esa ecuación diferencial va a entregarnos justamente la posición con respecto al ángulo. Y de ahí, de hecho, en este caso la posición,
que va a ser un vector. De hecho, nosotros habíamos dicho que, bueno, tengo aquí, por ejemplo, un cierto vector. Entonces, por ejemplo, ese vector, esto es en el plano R2. O sea, por ejemplo, este vector va a ir variando con respecto a ángulo, a un cierto ángulo. Entonces, bueno, aquí en este caso le creo como un vector a toda esta cosa de acá. No sé, bueno, en este caso tiene una parte en X y una parte en Y. Entonces, cuando hablo de vector, bueno, hablo siempre lo que es clásico que se hace, sorry, me enredé. Lo que se habla siempre de un vector es que tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un cierto valor. Entonces, en este caso, la dirección viene dada justamente por la posición. En este caso, por el puntito que se encuentra acá. El sentido también viene dado justamente por el puntito y el valor en este caso viene dado por el largo de ese vector. Entonces, usualmente cuando uno trabaja estas cosas, uno puede decir, bueno, esta cosa va a tener un cierto radio, que en este caso va a ser el largo de ese vector. En este caso va a ser qué tanto se aleja mi satélite o qué tanto está cerca mi satélite con respecto a la Tierra. Y tengo una cierta dirección, que en este caso la dirección va a venir dado por otro vectorcito, que usualmente se suele escribir como con un gorrito. Y ese vector va a depender de teta. Entonces, ese vectorcito, o sea, vectorcito de acá, usualmente se le llama un vector unitario, que es muy común, de hecho, se suele ocupar harto cuando se habla de álgebra 2 o se habla de cálculo 3. Muchas veces se suele hablar de un vector unitario, que es un vector que tiene un largo 1. Entonces, por ejemplo, pongamos que esto tiene largo 10. Entonces, un vector unitario sería una cosa como así. Entonces, eso tiene como un largo 1. O sea, si uno mide el largo de eso, es 1. Entonces, eso se le llama como un vector unitario. Y, de hecho, es común trabajar con este tipo de vectores porque es más simple. Es más simple trabajar algo que tiene un largo 1, algo que tiene un largo 1000. Entonces, por ejemplo, este vector de largo 1, simplemente después, si quiero obtener el que tiene largo 1000, simplemente después le multiplico un 1000. Y listo. Entonces, usualmente siempre se suele trabajar con vectores unitarios porque es mucho más sencillo para calcular. Aquí me dice vector radial, así se llama. Sí, o sea, depende del autor, pero hay personas que le suelen llamar a esto un vector radial, porque al fin y al cabo, si este es el radio, este vector me entrega como la dirección en la que crece el radio. Entonces se podría decir que es una especie como de vector radial. Entonces, de hecho, esto tiene una cierta forma. Si uno ve esto, bueno, como esto es un vector en el plano, esto tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, eso se puede escribir. Y justamente la componente en X es el coseno de teta y la componente en Y es seno de teta. De hecho, esta es la forma que tiene nuestro vector unitario. Entonces, a nosotros nos interesa saber justamente cómo se comporta esta cosa en el tiempo, o en este caso con respecto al ángulo. Y la ecuación diferencial que nosotros vamos a encontrar va a ser justamente una ecuación diferencial para obtener el radio de esta posición. Esta de acá va a ser la posición. Y esta acá va a ser el radio que tiene esa posición. Entonces, esta cosa acá va a ser la posición. La posición de mi satélite. Y esta cosa acá va a ser mi radio. Esta cosa acá podríamos decir que es el vector dirección. Unitario. Unitario. Entonces nosotros vamos a encontrar una ecuación diferencial para esta cosa de acá. ¿Por qué solo para esto? Porque esto de acá ya lo tenemos, que es justamente coseno teta por seno de teta. Entonces no hay nada que encontrar ahí. Simplemente encontramos una ecuación diferencial para esta cosa, se resuelve esa ecuación diferencial. O sea, no la vamos a resolver nosotros, porque no sabemos cómo resolverla, porque no tenemos la herramienta para resolverla. Pero vamos a obtener una solución y esa solución después simplemente se reemplaza. Y ahí obtenemos justamente la posición de nuestro satélite. Entonces después, para un cierto ángulo, vamos a ver que, no sé, pues va a estar acá, para otro ángulo va a estar por acá, para otro ángulo va a estar por acá y así. Entonces vamos a poder saber después para cada ángulo cómo va a ser la órbita. De hecho, va a tener unas soluciones bien particulares este radio acá, que nos va a decir cuáles van a ser las únicas órbitas que son permitidas. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo obtengo una ecuación diferencial para esto? Entonces, recordemos que existe la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza, en este caso la interacción que va a sufrir justamente este satélite, viene dado en este caso por la masa del satélite, por la aceleración que vaya teniendo ese satélite, y en este caso
sabemos que la interacción que va a tener es gravitatoria. Entonces eso tiene una cierta fórmula, que en este caso la fórmula sería la clásica que habíamos visto acá. Esta fórmula acá. Entonces vamos a decir que esa aceleración, o sea, esa masa por esa aceleración justamente va a ser igual a la fuerza gravitatoria. Entonces, esta cosa de acá va a ser igual a esta formulita de acá. En este caso sería esta la masa del satélite. Pongamos aquí un S de satélite. Tendríamos la masa, que vamos a poner la mayúscula, de la Tierra. Y tendríamos aquí la posición en la que se encuentra justamente ese satélite. Vamos a poner aquí que va a depender. Bueno, después vamos a poner el tema de dependencia del ángulo. Entonces va a estar partido en R cuadrado y va a tener multiplicado aquí también un vector unitario. Entonces, esto nos dice, bueno, la segunda ley de Newton nos dice que esta va a ser la fuerza que va a sentir el satélite. Y la cuarta ley de Newton de la gravitación universal nos dice que justamente con respecto al planeta Tierra, esta va a ser la fuerza que va a sentir. Entonces aquí podemos hacer esta igualdad. Y vamos a ocupar esta igualdad para encontrar una ecuación diferencial. Entonces la pregunta es, bueno, de esto, ¿cómo puedo encontrar una ecuación diferencial? Bueno, como nosotros queremos encontrar una ecuación diferencial para R, en la clase anterior, que ya no creo que se acuerden, la aceleración habíamos dicho que era la segunda derivada con respecto a la posición. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada con respecto a la posición de mi satélite. En este caso, la segunda derivada con respecto al tiempo de mi posición. Entonces vamos a reemplazar esto acá. Ya obtendríamos, bueno, no vamos a obtener exactamente la ecuación diferencial que nosotros estamos buscando, pero ya se va formando más o menos una ecuación diferencial. Entonces, como sabemos esto implica que vamos a tener una masa del satélite por la segunda derivada. Va a ser igual a G por ms por mt dividido en R por R tongo. Usualmente esa cosa se llama como tongo. Entonces aquí ya tenemos una especie de ecuación diferencial. Aunque aquí hay que notar que a nosotros nos interesa saber cómo es este R. Este de acá simplemente es un vector unitario. Y esta cosa de acá sería la posición. O sea, sería exactamente toda esta cosa de acá. Entonces a nosotros, como le dije, nos interesa esta parte de acá. Entonces a la pregunta es cómo va a ser la segunda derivada si yo derivo toda esta cosa de acá. Entonces, de hecho, esto se puede arreglar un poquito más. Entonces, vamos a escribir acá. Como nosotros tenemos que el vector, en este caso el vector posición, viene dado por el radio y por el vector unitario. Entonces, al derivarlo con respecto al tiempo, nosotros deberíamos obtener, bueno, en este caso la velocidad. La primera derivada con respecto a la posición en el tiempo va a ser la velocidad, que usualmente se llama como velocidad instantánea. Instantánea porque se sabe exactamente de la velocidad que hay justo en un tiempo. Por ejemplo, en otro tiempo hay otra velocidad, entonces es instantáneo. Entonces esta va a ser la velocidad instantánea. Y esta sería la derivada de toda esta cosa de acá. Entonces si nosotros nos acordamos un poquito de cómo se deriva la multiplicación de dos cosas, primero se deriva esta cosa acá por esta cosa acá más la derivada de esta cosa acá por esta cosa acá. Entonces vamos a tener la derivada de, en este caso, del radio por el vector unitario más el radio por la derivada del vector unitario. Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo aquí yo derivo un vector? Porque hasta ahora en cálculo 1 se enseña a derivar funciones que son reales, no nos enseñan a derivar vectores. Entonces aquí uno ocupa un poco de lo que sabe de, bueno, de lo que van a hacer ustedes de cálculo 3, que ahí usualmente se aprende a derivar vectores. Entonces, si uno, por ejemplo, deriva un vector, en este caso sería el vector que le escribí recién, que era coseno de teta. Y en este caso teta vamos a hacer que dependa del tiempo. Y seno de teta, que también vamos a hacer que dependa del tiempo justamente el ángulo. Entonces, derivar un vector usualmente va a ser derivar esta componente y derivar esta componente a la vez. Entonces nos quedaría justamente la derivada del coseno de teta y la derivada del seno de teta. Obviamente esto, como les digo, no tienen que saberlo, pero aquí simplemente les doy una pincelada de cómo se trabajan estas cosas. Entonces en este caso, bueno, ¿cómo es la derivada del coseno? Eso ya deberían saberlo, que sería en este caso menos
seno de teta. Y en este caso, por regla de la cadena, se deriva lo de afuera, en este caso el coseno, que nos dio menos seno, y después se deriva lo de adentro, que en este caso sería esta parte acá, la del teta. Entonces nos quedaría esto por, bueno, toda esta cosa acá, por teta derivado. Coma, aquí lo mismo. Derivamos el seno y nos quedaría el coseno de teta, y todo esto por la derivada de teta. En este caso aquí yo puedo... bueno, aquí las dos componentes de mi vector, las dos, tienen multiplicado justamente este numerito acá, que sería la derivada de teta. Entonces aquí yo puedo factorizarlo. Puedo sacar ese numerito cuando las dos componentes comparten la misma cosa. Entonces lo podemos sacar. Lo podemos dejar afuera. O sea, aquí no quería seno de teta y coseno de teta. Ahora, usualmente esta cosa acá, así como a esta cosa acá nosotros le decíamos R teta o R unitario o el vector radial, esta cosa acá se le va a llamar el vector angular. Entonces esta cosa acá va a ser un teta, pero con un gorrito. Entonces aquí no quería como eso por este nuevo vector, que va a tener esta forma acá. Ahora, ¿por qué a este se le llama como con un teta? Aquí no es simplemente porque sí. Es porque si uno hace el dibujito, como ejemplo, yo le dije aquí, como ejemplo, si tengo coseno de teta y aquí tengo seno de teta, entonces aquí tendría mi vector R gorrito de teta. Entonces, si yo ahora dibujo este vector de acá, va a ser un vector perpendicular a este otro de acá. Entonces va a ser una cosa como por acá. Entonces, por ejemplo, por aquí va a tener menos seno de teta y por aquí va a tener coseno de teta. Entonces, este vectorcito de acá va a ser teta gorrito. Y resulta que justamente estos van a ser perpendiculares. Bueno, ¿y uno cómo sabe que son perpendiculares? Porque hay una cosa que bueno, ya no sé si lo habrán visto todavía en álgebra 2, una cosa que se llama el producto interno. Y con el producto interno de dos vectores, yo puedo saber si esos dos vectores son perpendiculares. O usualmente a veces se le llaman ortogonales a esos vectores. Y eso ocurre cuando yo saco el producto interno de estos dos vectores y me da igual a cero. Entonces, si por ejemplo, yo saco el producto interno de este vector, del angular, con el vector radial, bueno, así se crea un producto interno. Este, por ejemplo, este sería un vector, este sería otro vector y este sería su producto. Bueno, esta cosa acá sería como su producto interno. Que esta cosa me entrega un numerito. Y si el numerito que me entrega es 0, entonces estamos diciendo de que justamente son perpendiculares. O son ortogonales. Entonces uno puede fácilmente, haciendo un calculito, que no es necesario hacerlo, pero si uno fácilmente puede hacer un cálculo y hacer cuenta que justamente si uno aplica el producto interno y mete esto acá y mete esta otra cosa acá, justamente me da 0. Entonces justamente se tiene eso. Y de hecho, la dirección de este vectorcito acá me dice cómo va creciendo el ángulo. Por eso se le pone aquí un teta. Porque usualmente no se pone. Este vector de acá se suele colocar acá. Entonces nos dicen, bueno, el ángulo está subiendo. Por ejemplo, si o sea, está subiendo hacia allá el ángulo. Por ejemplo, si el ángulo estuviera subiendo hacia allá, entonces el vector estaría apuntando como en ese sentido. Entonces por eso es que tiene como esa interpretación esta cosa de acá. Esto simplemente, o sea, se lo digo como curiosidad, porque tampoco no es tan importante. Ezequiel pregunta, dice, ¿eso es el producto punto o nada? Sí, exactamente, es el producto punto. De hecho, usualmente los físicos le llaman a esto producto punto. Producto punto. Sí, esto es muy común entre los físicos. Otra cosa, de hecho, los físicos suelen escribir esto como así. Un puntito grande y eso. Y esto le dicen, bueno, esto es igual a 0. Pero es lo mismo, simplemente a los físicos le gusta mucho escribir esto así. Y generalmente en matemáticas se suele ocupar más esta notación de acá. Y bueno, en matemáticas generalmente esto se le llama, como le dije, producto interno. O no sé, pues, en inglés, que después ustedes van a leer hartos textos en inglés de matemáticas cuando estén más avanzados. Y ahí se le llama como inner product, como algo así como inner product, algo así. Pero todo esto están hablando de lo mismo, que al fin y al cabo sería es un numerito que me relaciona de alguna forma dos vectores.
Entonces, bueno, esto simplemente para decirle que esta cosa acá se suele escribir de esta otra forma. Entonces, bueno, haciendo recapitulando un poco. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque yo le dije que quería obtener una cierta ecuación diferencial para mi radio. Entonces nosotros estamos ocupando la aceleración. Y la aceleración me dice que era la segunda derivada temporal de mi posición. Entonces ahora estamos derivando la posición. Y nos dio esta cosa acá. Entonces yo después le dije, bueno, ¿cómo sería la derivada de un vector? Entonces ahora estamos derivando un vector. Y cuando lo derivamos, nos dio esta cosa acá. Entonces ahora vamos a reemplazar esto acá. Entonces vamos a ir a la otra página. Entonces, la primera derivada de la posición va a ser la derivada del radio por el vector radial más, ¿qué más me faltaba acá? Me faltaba, bueno, el radio por toda esta cosa acá. Esta cosa acá era esta cosa acá. Entonces era la derivada de teta en el tiempo y el vector, o sea, el vector angular. Entonces fíjense, de hecho esto lo podemos escribir aquí el radio como R' nomás. Aunque usualmente lo físico, esta cosa acá, cuando se habla del tiempo, se habla de la primera derivada en el tiempo, esto lo ponen como un puntito arriba. Dicen como R punto. Y esta cosa acá le llaman como teta punto. Y si la segunda derivada le ponen como 2 puntitos. Y si la tercera derivada, bueno, ahí ya se hace como insostenible si se le pone muchos puntos. No sé, pues si tengo la derivada 10, entonces aquí debería ponerse como 10 puntos. O para arriba, no sé. Pero como que ahí se hace un poco insostenible. Pero usualmente los físicos, de hecho, si ustedes leen un texto físico después, o después si están en algún ramo físico, es normal que los profesores siempre trajen esto como con puntitos. Es decir, como así y así. Entonces fíjense que aquí, cuando derivo esto, obtengo una componente radial y una componente angular. Componente radial de acuerdo a este vector y una componente angular de acuerdo a esta cosa de acá. De hecho, como esta es la primera derivada, esta sería, como le dije, la velocidad instantánea. Esta sería la velocidad instantánea. Entonces esta cosa acá se le llama, bueno, esta sería la velocidad angular, o sea, la velocidad radial y la velocidad angular. Entonces a nosotros, como le dije, nos interesa la aceleración. Entonces tenemos que volver a derivar esto. Entonces, la aceleración sería la segunda derivada de esta cosa de acá. Entonces habría que volver a derivar toda esta cosa acá. R', R vector, R, teta prima, teta vector. Aquí no lo vamos a hacer porque ya sería mucho cálculo y tampoco nos me queda tanto tiempo. Y no le quiero dar tampoco tanto énfasis porque no es necesario. Pero sería exactamente lo mismo. Volver a derivar eso y así. Derivar cada una de estas cositas. ¿Y qué ocurre? Si yo empiezo a derivar y después junto todos los términos, obtengo dos cosas. Obtengo aquí una segunda derivada para el radio. Obtengo aquí una expresión derivada para el ángulo. Y esto multiplicado por un cierto radio, o sea, por un vector radial, que en este caso toda esta parte de acá sería por así decirlo, la aceleración radial. Toda esta cosa acá sería como la aceleración radial. Y lo mismo, pero con el ángulo. Sería más 2 dr dt, de teta dt, y aquí el ángulo. Entonces esto sería la aceleración angular. Entonces, aquí lo que se suele suponer, como nosotros estamos interesados en estudiar como ejemplo la luna, y nosotros estamos interesados, o sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, que la luna no tiene, no sé, un motor que vaya haciendo que la luna acelere o desacelere de forma poco, sin un patrón, por así decirlo. No, sabemos que eso no ocurre. Entonces nosotros esperamos que la aceleración angular, o sea, que no existe aceleración angular, que siempre la aceleración angular siempre sea cero, de tal forma que la velocidad angular siempre de alguna forma sea constante. Entonces esta cosa de acá vamos a decir que va a ser cero, porque no esperamos que haya que tenga alguna especie de motor que hace que de la nada se acelere el ángulo, cosas así. O sea, cuando hablo que se acelere el ángulo, me refiero a que crezca de la nada o desacelere de la nada. Entonces, como sabemos que eso no ocurre, vamos a decir que toda esta parte de acá va a ser cero. De esta forma, solamente vamos a tener que la aceleración va a ser toda esa expresión de ahí. Toda esta expresión de acá.
Entonces, esta cosa de acá, bueno, en este caso, todo esto de acá lo vamos a reemplazar a acá. Bueno, en este caso de acá, lo vamos a reemplazar. Entonces, si lo reemplazamos, esta expresión en la fuerza, nos va a quedar lo siguiente. En este caso, nos quedaría, bueno, toda esta cosa acá ya la hemos visto, derivada de segundo orden por el radio, la derivada de primer orden al cuadrado, y r, en este caso el vector radial, y esto igual a g de m, bueno, de hecho aquí me faltó el m del satélite o de la luna. Entonces sería la masa del cuerpo pequeño, la masa de la Tierra, el r vector y el radio. Bueno, en este caso podemos simplificar S con S. Son iguales y, o sea, están ahí y no son cero. Entonces obviamente podemos dividirlo. Obviamente estamos hablando de una masa distinta a cero, entonces no hay ningún problema en sacarlo. Y también podemos sacar el vector. De acá y de acá. Ahora, ¿cómo podemos sacarlo? Bueno, no existe la operación división de vector, entonces tampoco no es como que podamos llegar y dividir por un vector. Eso está imposible, eso no se puede hacer. Pero lo que sí se puede hacer es aplicar el producto interno. Entonces, como no existe la división, aquí uno puede aplicar el producto interno sobre el radio. Entonces, por ejemplo, me quedaría toda esta expresión de acá. Me quedaría toda esta expresión de acá, pero aquí me quedaría el producto interno. Y aquí también me quedaría el producto interno. Ahora, yo le dije en un principio que este vector de acá tiene largo 1. Entonces justamente el producto interno tiene mucho que ver con el largo de un vector. Entonces en este caso, todo vector unitario siempre tiene producto interno sobre sí mismo igual a 1. Esta cosa acá igual tiene largo 1. Entonces en este caso, al aplicar el producto interno, toda esta cosa desaparece. Y solamente nos quedaría este término y este término acá. Y si arreglamos un poquito más, de hecho aquí podemos aplicar sobre esta parte acá, podemos aplicar otra cosa importante que ocurre, que de hecho tiene que ver con lo que dije del tema del ángulo, que el ángulo no está acelerando o desacelerando, siempre el ángulo crece de forma constante. Entonces eso lleva a que, de hecho esto es algo físico, que ocurre que el momentum angular de ese satélite o esa luna siempre sea constante. Es decir, el movimiento angular siempre sea de la misma forma. Entonces a eso me refiero cuando digo que el momento angular es constante. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, bueno, de hecho el momento angular tiene una cierta forma, que no es necesario que ustedes se la sepan, pero tiene esta forma acá. Bueno, la posición, producto cruz y el vector velocidad. Entonces estamos diciendo que esta cosa acá es constante. ¿Y esto a qué lleva? De hecho no vamos a hacer cálculo porque no es necesario, pero esto lleva a que la derivada temporal de mi ángulo sea igual a una constante que vamos a ponerle h partido por r al cuadrado. Entonces este h acá constante. Simplemente un numerito. Entonces el hecho que el momentum angular constante lleva a esta expresión de acá. Entonces reemplazamos eso ahí. Y de ahí obtendríamos justamente una ecuación diferencial que nos interesa un poquito más. Entonces voy a ir a la otra página. Y reemplazando justamente ese término me quedaría una cosa así. Sería la masa de la Tierra. Y aquí nos quedaría r cuadrado. Entonces ahora estamos casi listos con esta ecuación diferencial. Lo único que nos falta es que no dependa del tiempo. Nosotros estamos pidiendo que la posición dependa del ángulo. Que de acuerdo a un cierto ángulo sabemos dónde se encuentra el satélite. Entonces esto es súper sencillo. Aquí simplemente hay que pasar esto a cambiar la variable. Y eso se hace con regla de la cadena. Entonces nosotros podemos pasar de algo que depende del tiempo a algo que depende de teta. Y al hacer eso, con las derivadas, justamente sería aplicar, por ejemplo,
tenemos algo de este estilo en la derivada y nos quedaría algo así, de acuerdo a la regla de la cadena. Y lo mismo con la segunda derivada. Entonces, al hacer todo ese cálculo matemático, obtendríamos otra ecuación, que es la que nos interesa. Que tampoco voy a hacer ese cálculo porque, como dije, no es necesario. Entonces, si hacemos un cambio de variable, obtendríamos justamente una ecuación diferencial que a nosotros nos interesa. Que en este caso va a ser la segunda derivada angular de 1 partido el radio más 1 partido el radio igual a g por m partido en h al cuadrado. Recordemos que h al cuadrado era simplemente un numerito. Entonces esta cosa de acá se conoce como la ecuación diferencial de Binet. Entonces esta cosa acá es la ecuación diferencial de Binet. Obviamente esta me soluciona el radio con el radio dependiente del ángulo. Ahora, esta ecuación de acá es súper sencilla de resolver. Pero como les dije, no vamos a enfocarnos obviamente en resolver esto. Simplemente nos interesa saber la solución y cómo se interpreta esa solución. Entonces, si uno soluciona esta ecuación de acá, obtendría esta solución. Obtendríamos que el radio va a ser igual a, bueno, aquí un montón de constantes que no nos interesan mucho, dividido en 1 más, aquí un montón de constantes, más 2e h al cuadrado. En este caso, e va a ser la energía. Como les dije, a nosotros nos interesa mucho obtener cómo se hicieron los cálculos de estas cosas. Y esto multiplicado por el coseno del ángulo menos el ángulo que tenía ese satélite en un inicio. Esta cosa acá sería el ángulo en un inicio. Y ya con esto voy terminando porque queda poquito tiempo. Entonces, de esta solución, la idea es relacionar esto con una cosa que se vio en geometría analítica, que se llama la excentricidad. Y resulta que toda esta cosa de acá es justamente la excentricidad. Uno le puede escribir como una E minúscula, que tiene que ver con la excentricidad. ¿Y por qué con la excentricidad? No sé si ya se acuerdan de geometría analítica, no sé si lo alcanzaban a ver en geometría analítica, pero la excentricidad me dice si por ejemplo, una órbita va a tener un comportamiento circular o va a tener un comportamiento de elipse o de parábola o de hipérbole. De hecho, por ejemplo, si la excentricidad es 0, entonces la órbita que se obtiene es un círculo. Por ejemplo, si la excentricidad que se obtiene se encuentra entre 0 y 1, entonces esta cosa va a ser una elipse. Por ejemplo, si la elipse es igual a 1, entonces uno dice, bueno, va a ser una parábola. Y si la excentricidad es mayor que 1, entonces uno dice que es una hipérbole. Entonces, la misma solución de la ecuación diferencial nos dice cuáles son las únicas órbitas permitidas para un satélite, o una luna, o cualquier cosa. Que en este caso, por ejemplo, si yo tuviera aquí el mismo planeta Tierra, no sé, por ejemplo, si tengo aquí el planeta Tierra, de hecho mejor se los voy a mostrar, y con esto termino, que de hecho había hecho un programita. Como ejemplo, aquí hice un pequeño programa que nos muestra justamente la órbita. De hecho, de acuerdo a cómo cambio la excentricidad, me dice si es circular o si es una elipse o si es una parábola, cosas de ese estilo. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, si le pongo una excentricidad igual a 0, entonces, bueno, aquí está compilando el programa. Como ejemplo, aquí me muestra que, en este caso aquí dice como una esfera como negrita, que sería como la luna. No logré hacer exactamente la luna, pero se entiende. Y ahí se está mostrando que justamente la órbita que va siguiendo es circular. De hecho, si uno lo pone esto como en un plano, ahí se ve que es justamente un círculo. Eso justamente ocurre cuando la excentricidad es 0. Aquí simplemente lo que hice en este programa fue colocar la expresión que obtuvimos del radio. Esa cosa grande, giganteca que puse, con el coseno y todo eso, lo coloqué acá y simplemente me muestra cómo va a ser la órbita, si la excentricidad es 0. Por ejemplo, si la excentricidad es 0,4, en este caso debería ser una elipse.
Entonces, bueno, aquí se está haciendo el programa. Entonces, por ejemplo, ahí se muestra de que ya no es exactamente un círculo, sino que es una elipse. Y de hecho ahora el planeta Tierra no está centrado en el centro, sino que está centrado en uno de los focos de mi elipse. De hecho, por ejemplo, ahí se ve. Por ejemplo, está centrado ahí en ese foco de ahí, de mi elipse. Y ahora, si voy probando, por ejemplo, con otros valores, no sé, pues si pruebo aquí con el valor igual a 1, que con el 1 me diera una parábola, justamente se obtiene una parábola. Por ejemplo, el planeta Tierra, o sea, el planeta, bueno, en este caso la Luna, bueno, sabemos que la Luna no tiene el movimiento de una parábola, pero si fuera el caso, es como, no sé, pues si fuera una especie como de cometa. Un cometa que llega de la nada al planeta, siente la atracción gravitatoria, de hecho. Es como si, no sé, por el planeta, no sé, pongamos un cometa, se encuentra acá, siente la atracción como que se acerca, pero después se va y se aleja. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con una elipse. No sé si aquí yo aumento la excentricidad, por ejemplo, a 1,5, ahí debería obtener una hipérbola, no una elipse. Entonces, por ejemplo, ahí también se ve que, claro, por ejemplo, llega, siente la atracción y después se va. Bueno, en este caso se repite a cada rato, pero en teoría simplemente si llega una vez. Por ejemplo, llega una vez por acá y se va por acá y después se va. Entonces justamente el obtener una cierta ecuación diferencial, obtener su solución, me permitió encontrar las órbitas en este caso la órbita planetaria, las órbitas satelitales de un cierto objeto que se sienta atraído gravitatoriamente. Ahora, de hecho voy a volver al iPad. Bueno, obviamente, bueno, aquí obtuvimos un modelo de cómo, de hecho, nosotros ya sabemos que en realidad estas son las órbitas permitidas y sabemos que esto se comporta así. Ahora, usualmente cuando ustedes tengan, por ejemplo, un modelo matemático, por ejemplo, este de acá, no necesariamente van a poder solucionarlo. De hecho, en este caso se puede solucionar de forma analítica y pudimos obtener aquí una expresión. Pero muchas otras veces no se va a poder solucionar. De hecho, pueden haber otro tipo de ecuaciones. En este caso esta se puede resolver, pero pongamos que fuera otra de otro tipo. Y en ese caso usualmente se suelen ocupar otro tipo de herramientas, que tienen que ser herramientas computacionales o numéricas, que me va a permitir justamente obtener distintos valores para mi radio, pero no me permite encontrar una expresión. Y de hecho hay muchos modelos que son numéricos, que no se obtienen de forma analítica, porque son prácticamente imposibles o porque es casi imposible de resolver el modelo. De hecho, bueno, y con esto termino. Los modelos, no, de hecho, uno siempre tiene que tener cuidado, porque puede que exista el caso de que el modelo que uno obtuvo ni siquiera tiene solución, que de hecho ni siquiera, incluso está mal definido. Entonces uno siempre tiene que tener cuidado. Bueno, en este caso sabemos que todo esto funciona bien, porque esto igual ya es mega antiguo, el tema de la órbita. La ecuación de Binet es súper mega antigua, entonces sabemos que todo esto funciona bien. Pero puede ocurrir de que el día de mañana ustedes estén creando un modelo y simplemente el modelo no exista, o el modelo no tiene soluciones, o quizá tiene infinitas soluciones. Van a existir todos esos casos. Entonces, bueno, aquí terminaríamos con el tema de la órbita, que era lo que me quedaba por ver. Y como les dije, la próxima semana veríamos el tema de látex. Voy a hacer como una pequeña pincelada de látex para que ustedes entiendan cómo se puede escribir ahí y qué se puede obtener. De hecho, les voy a mostrar cómo bajar los programas, que no pesan nada los programas, entonces va a ser todo mega sencillo. Y ahí vamos a aprender a escribir como documento en látex, y la idea es que después ustedes eso, o sea, después el trabajo escrito y la exposición lo pueden hacer en este formato. Pero eso ya lo veremos la próxima semana. Así que eso, ya estoy pasado la hora, así que nos estaríamos viendo, pásenlo bien, cuídense y nos vemos el próximo miércoles. Así que, chao, chao. Chao, profe. Chau, chau, que Chao, estén profe. bien. Cuídense.